tiene? No, es que dijo que era como la... ¿Sí? Sí, las excepciones de O sea, morfina es un medicamento que se llama el dolor. Es igual que cuál? Que las encefalinas. Solo que este es Van a nuestro producir serotonina. mecanismo Uno es natural. interna y otro es externa. Sí, es como un mecanismo para que no te duela todo el tiempo. Ok. ¿Hacemos bien? Entonces, más o menos entendimos lo que es la termalgesia, porque la termalgesia es esto. Ahora, la presión y el dolor. Pónganlo en no molestar. Esto no se aprende en un minuto que lo están mirando. Hay que hacerlo en su casa. ¿Sí? Hay que hacerlo muchas veces para poder que capte el lunes. Porque si lo. No entendí nada. No, hay que hacerlo muchas veces hasta que lo aprendan. ¿Ok? A ver. No, la termalgesia entonces no es separado, sino es todo la sensibilidad de tacto y presión. No, termalgesia es una fibra. Recuerda que el nervio no lleva un montón de axones. Y de esos montón de axones, unos son que termalgesia, otro es presión y otro es dolor, otro es tacto. Y en ese mismo camión van todas estas informaciones, pero son distintas las modalidades. Aunque llevan el mismo tren. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí entendiste? O sea, el nervio no es un nervio, son un montón de axones. Y unos son termalgesia, uno es dolor, uno es temperatura, uno es esto. ¿Sí? Y otro es presión y otro es... Pero, o sea, digamos, tacto y presión no necesitan esta modalidad, esta modulación. El axón, porque no es un nociceptivo, es simplemente estimulado, pasa la información y ya no tienes que hacer nada. ¿Verdad? La presión y el tacto. Aunque van por la misma ruta. Ok, entonces la presión, vamos a ver, tacto grueso, disco de Merkel, ¿sí? Neurona de primer orden, hace sinapsis ¿dónde? Sustancia gelatinosa. Neurona de segundo orden se decusa, tracto espinotalámico anterior o tracto espinotalámico, como quieran llamarlo, lo mismo. ¿Ok? Después sube, hace sinapsis ¿dónde? El postero, no, ventropostero. Y después hace lo mismo, ¿se dan cuenta? Es lo mismo, es muy fácil, o sea, es la misma vía que la termalgesia. Pero ese no llegan a los que se le va a desconectar su. Entonces la termalgesia es lo que el mecanismo del arco reflejo. Sí. Pero no llega a las mismas áreas de Brodmann, ¿o sí? Las mismas áreas de Brodmann. Ok. La vía es la misma de la termalgesia, solo que no va a ser todos los relevos que estamos diciendo porque es termalgesia. Okay. La otra es solamente tacto, pero no es nociceptiva, es mecanoreceptor. Y entonces no se está protegiendo de dolor ni nada. Pero van por la misma. Van por la misma. A ver, otra vez voy a volver a repetir. El nervio son muchos axones, muchos. Y unos son dolor, otros son temperatura, otros son tacto, pero van por el mismo tren, ¿sí? Por la misma vía, por el mismo cable, la misma carretera, ¿sí? Hay trailers, la misma carretera, van a ser lo mismo. ¿Ya? Sí. Ok. Bien. ¿Entendiste? Bien. ¿Ok? Entonces aquí está otra vez, ¿verdad? Lo mismo. Bien. Ahora esta es... ya está representado aquí el homúnculo de Penfield, ¿verdad? El homúnculo cerebral. Claro, la cara porque tiene muchos receptores, la lengua es muchos receptores, los genitales también, la mano también, ¿verdad? Tiene muchos receptores. ¿Ok? Bien. Y entonces aquí están todos los hematomas, ¿verdad? Todos los hematomas. Y ya representados con sus correspondientes áreas. Ahora, ya tuvimos el dolor de temperatura otra vez. Ahora, el tacto es lo mismo, tacto prosopático. Prosopático significa tacto grueso, ¿verdad? Está la misma vía, disco de Merkel, lo que acabamos de decir, hace se decusa, tracto ¿qué?
Tendino talámico. Tendino talámico anterior, aquí, ¿verdad? Hace sinapsis aquí, lo mismo, la misma. A eso lo hacen en su casa porque realmente no. ¿Ok? Propiocepción con. Ahora, vamos a otra modalidad. Esa es la propiocepción consciente. Es decir, lo que, digamos, yo estoy moviendo mi pie, pero no lo estoy mirando, pero yo sé que se está moviendo, ¿verdad? Ok, yo sé que estoy haciendo aquí la mano, no la necesito mirar, pero sé que lo estoy haciendo. Esa es la propiocepción ¿qué? Consciente. También el cómo se ve mi entorno, es la propiocepción ¿qué? Consciente. Estoy parado en esta área y puedo dar, ¿verdad? Esa es la propiocepción consciente. Doc, eso es algo que se ve alterado, por ejemplo, en el bloqueo. Bueno, entonces, también la misma vía se va a ir la propiocepción consciente, se va a ir el tacto fino, el tacto discriminativo, pues ustedes agarran y dicen, esto es, o sí me explico, entre dos puntos. Entonces ustedes pueden discriminar, no le digo el tacto grueso, ¿sí? Que el tacto fino, ¿ok? Donde pueden ustedes discriminar entre dos puntos, ¿ok? Aquí pueden ver ustedes, vean ustedes que pueden discriminar, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sensaciones muy precisas, ¿no? ¿Okay? Claro, si perdemos si se pierde, ¿sí? Más de 10 milímetros el espacio entre los dos, ya no vamos a distinguir. ¿Okay? Tiene que estar, entre más cerca está, más vamos a poder distinguir. También ahí llevamos la vibración, ¿sí? ¿Ok? Me falta otra. Vibración, dijimos la presión allá, tacto fino, propiocepción, y me falta, bueno, el reconocimiento de la forma es lo mismo, sentir esa, si que no es tacto, me falta para uno. distinguir, bueno, Vibración, tacto discriminativo. ahorita me falta. Ok. Propiocepción, lo más importante, propiocepción consciente, vibración y discriminación fina. ¿Ok? No se me voy a acordar de los datos. En fin, a ese muy tacaño no te puedo mejor. Ok, propiocepción consciente, ahí va. Propiocepción consciente. Esto lo van a recibir los usos neuromusculares y usos neurotendinosos. ¿Ok? Usos neuromusculares y usos neurotendinosos. La neurona de primer orden, pero vean qué va a pasar aquí, por eso quiero que vean. ¿Sí? Bueno, aquí dice vibración, acá propulsión consciente y vibración. Si ustedes se dan cuenta, va a ir por lo mismo. Entonces, entra la neurona de primer orden, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, esta vía se va a ir sin cruzarse hasta la médula oblonga. ¿Se dan cuenta? Va directa. Eso tiene sentido porque si yo tengo una lesión de médula, vamos a poner mi sección medular, ¿no? Por ejemplo, voy a tener alteración de la propiocepción consciente, vibración de la lesión para abajo del mismo lado. En cambio, si yo tengo esa misma, voy a tener alteración de ¿qué? De la termoalgesia del lado que contralateral. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Por eso es importante dónde se cruzan las cosas. Ok, entonces, tenemos aquí, llega a la médula oblonga y aquí es donde se va a decusar. Va a llegar a la neurona de segundo orden. Estas son los núcleos, ¿sí? Núcleo grácil y núcleo cunatus, porque estos cordones posteriores también se va a llamar fascículo cuneatus y fascículo grácil. El grácil es el medio y el cuneatus va a ser lateral. O sea, el grácil va a llevar toda la sensibilidad que estamos hablando desde la punta del globo gordo hasta T7. ¿Ok? Y el cuneatus va a llevar de T6 para arriba. ¿Ok? Y van a ir del mismo lado. Van a ir a buscar su neurona de segundo orden que va a ser la médula oblonga. Aquí lo tienen. ¿Sí? Aquí está la neurona de segundo orden. Núcleo cuneatus y núcleo grácil. Después de eso se van a cruzar. Hacen sinapsis aquí y se decusan, formando un leminisco que se va a llamar leminisco medial.
extensiva que sería cosa en 3, 1 y 2, y después la corteza de asociación 5 y 7. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Es la misma. Aquí lo importante es saber dónde qué, dónde se depusó y qué lleva y dónde va en la médula, en el cordón posterior, ¿sí? En el cordón posterior va subiendo. El cordón posterior le gusta mucho a la sífilis. Hay enfermedades que le gustan. La sífilis le gusta mucho el cordón posterior, le gusta lesionar. Entonces, si tenemos sífilis, por eso el paciente de sífilis, aunque ustedes nunca van a ver un paciente de sífilis, ¿verdad? ¿Okay? Pero pierde la capacidad de la propiocepción. ¿Sí? ¿Ok? Es la capacidad de la propiocepción. ¿Por qué? Porque la sífilis se come todo el cordón posterior. ¿Ok? Vamos a ver, entonces, tenemos ahí vibración, propiocepción y tacto fino, pues aquí está. Es lo mismo, el tacto fino es la misma, solo que cambia el estímulo. Como digo, el receptor, ¿cómo se llama? El de Meissner, ¿verdad? Entonces es la misma vía que sigue. Recuerda, Tirso, que son acompañadas, pero no es lo mismo. ¿Okay? Axones por un lado, unos axones otros. Cada quien va con su rollo, ¿verdad? No se mezclan los axones de las modalidades. ¿Ok? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Esa es entonces que dijimos, ya hemos subido dolor, temperatura, tacto grueso, tacto grueso, temperatura, dolor, temperatura, tacto grueso, ¿qué más? tacto fino, vibración, tacto fino, consciente, tacto fino, ¿verdad? Tacto fino, bien. Mate. Dijo que el brazo no tiene los papeles. 7. Y el puñado. De 6, gracias. Ahora tenemos la propulsión inconsciente ahora. ¿Por qué? ¿Por qué propulsión inconsciente? Que esa no va a llegar a la corteza. Esa llega al cerebelo. El cerebelo no ve, no mira el cerebelo. No mira. ¿Ok? O sea, no piensa, pues, además de no piensa, sino no se hace consciente de lo que pasa en el cerebro. Es decir, ustedes están bien a gusto allí, no están pensando, te moviste, Brandon, y no pensaste que te moviste, ¿verdad? Pues eso lo hace la propulsión inconsciente. La respiración. La respiración es una propulsión inconsciente, se dan cuenta, todo es propulsión inconsciente, movimientos que ustedes no tienen que estar pensando para hacerlos. ¿Ok? Ustedes van caminando y de repente se quieren caer, ¿qué hacen? ¿Verdad? Propiocepción inconsciente. Voy a pensar que bueno, se cayeron. Tiene mecanismos para qué? Para protegerse. Bueno, ya les di los ejemplos. ¿Propiocepción qué? Inconsciente. Entonces, ¿quién va a recibir esos estímulos? El uso neuromuscular y el uso neurotendinoso. ¿Ok? Vean ustedes aquí. Aquí hay un núcleo que van a hacer sinapsis y entra igual. La neurona primero es la misma neurona primero para todas las modalidades. Ya entrando en el asta posterior, aquí sí va a haber un núcleo, que es el núcleo de Clark o núcleo dorsal. Va a hacer sinapsis. Aquí está el núcleo dorsal de Clark, la lámina 7, ¿sí? Núcleo dorsal de Clark. ¿Okay? Ahora, esta vía, vean ustedes aquí. Esta vía va a ser un tracto que se va a llamar tracto espino cerebeloso anterior. Se cruza, ¿sí lo ven que se cruza? ¿Sí lo ven que se cruza también? Tracto espino cerebeloso anterior. Dicho sea de paso, el núcleo del Clark no está en toda la médula, está solamente en los torácicos hasta los lumbares. ¿Sí? Solamente los torácicos hasta los lumbares y uno que otro saco. No está en los cervicales. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace? Entonces, ¿qué dijimos? ¿Hace sinapsis dónde? Núcleo dorsal de qué? La lámina 7 se depusa y va a formar el tracto espino cerebeloso anterior. Ese va a ascender, vean ustedes, hasta el mesencéfalo. ¿Sí?
se va a meter al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Dicho sea de paso, estamos hablando de cerebelo y de una vez ya que lo metimos aquí al ruedo, ¿sí? El pedúnculo cerebeloso, el cerebelo, ¿sí? Tiene tres caminos que le entran información o le salen del cerebro, ¿sí? Y están relacionados con el mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Entonces, el mesencéfalo se comunica, se está agarrado con el cerebro, por el pedúnculo cerebelo superior, el puente cerebro medio y el otro cerebeloso inferior. Son vías de entrada y de salida, son por donde van a entrar las informaciones. En este caso estamos metiendo ahorita ¿quién? Pedúnculo cerebelo superior. Con el pedúnculo cerebelo superior estamos metiendo a quién? Muy bien. Y aquí viene el cerebelo, se decusa y queda del mismo lado la información. ¿Eso qué significa? Que en el cerebelo toda la información va al mismo lado, no es igual que la corteza. Se depuso 2 veces. Sí. Si yo tengo un problema de cerebelo y tengo un problema de este lado, que me caigo de este lado, porque el cerebro tiene que ver con el que va a ser el mismo lado. ¿Sí? A ver. La corteza cerebral. La corteza cerebelosa, la información le llega del mismo lado. Ok. Esta información que está llevando el tracto espinotalámico anterior, espinocerebeloso anterior, viene la información principalmente de los miembros inferiores solamente. ¿Ok? Miembros inferiores. ¿Por qué? Porque el núcleo de Clark solamente está en los tractos lumbares, en los segmentos lumbares y en los tetrosacros. ¿Sí? En cambio, tenemos otros núcleos de Clark que están de los torácicos y las lumbares. Y entonces va a ser la misma. ¿Sí? Núcleos, ¿qué dice acá? Los receptores hacen sinapsis y va a formar el núcleo cerebroso posterior que se va del mismo lado. Ese núcleo, aquí no está puesto, pero se lo voy a poner. A lo mejor sí está acá. Aquí está así. Núcleo cerebroso que posterior hace sinapsis en el núcleo de Clark y se va por el mismo lado. Y entonces va a entrar por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Sí? Del mismo, ese ya no se encuentra usar, ¿verdad? Y esos están encargados del equilibrio. ¿Sí? Okay. El cerebelo tiene 3 funciones importantes: tono muscular, el cerebelo, ¿verdad? Tono muscular, ¿qué más? Equilibrio y la coordinación de movimientos finos. Es decir, si yo estoy haciendo así, eso lo hace el cerebro. ¿Sí? Estoy haciendo así, lo hace el cerebro. Los movimientos finos que no va a hacer, los hace el cerebro. Doc, entonces en la anterior hay 2 decusaciones. Sí. Pero la anterior era para. Y en esta solo hay 1. Producción inconsciente. Ahora, esta lo va a llevar de T1 para abajo, o sea, va a llevar ¿qué? Todo el tronco. De T1. T1. El anterior va a llevar ¿dónde? Miembros inferiores. Y el posterior va a llevar todo el tronco y parte de miembros inferiores también. Pero dijo que era como un tipo diferente del lámina claro, solo que es Es lo que la tiene clara, muy claro. Digo, de Clark. Núcleo dorsal de Clark. No. La lámina de Rexel en la que hace La 7, la misma, el núcleo de Clark, es lo mismo. por eso. Pero dice que no está en todas las. Ajá. Solo entonces es uno para las lumbares y otro para la torácica. No, aquí ya estoy viendo. Amplía el cerebro. Y les estoy diciendo texto, pero probablemente sean más. El núcleo no es uno. Cada segmento tiene un núcleo para que entre la información. Cada segmento, no es un segmento, son 31 segmentos. Entonces, el núcleo de Clark está en segmentos que de 1 hasta los lumbares. Todos los segmentos de eso tienen. Entonces, si tienen la información, hace sinapsis. Y entonces, si es anterior, se va a decruzar. Y si es posterior, se va del mismo lado. Uno es para de los miembros inferiores de otro para ¿Sí entendieron eso? Sí. O sea, cuando
hay otros tractos que son un poquito, que no están tan ¿cómo se llama? Definido. No tan definidos, sino, estos son lo más importante, porque es la sensibilidad, ¿verdad? Toda la sensibilidad. Ahora, aquí nomás lo una vibración, dije vibración. Ya dije. Ok. Hay otros que también son ascendentes, como vamos a verlo, espino reticular. ¿Sí? Hay un tracto que se llama espino reticular. Ya lo habíamos hablado con la termoalgesia, ¿verdad? ¿Ok? Pero ese espino reticular es muy importante, ¿sí? Aunque no está bien definido, porque no es sensibilidad propiamente dicha, pero es una modalidad donde, imagínense, el espino reticular, ¿sí? Viene desde digamos, ustedes están cayendo, ¿verdad? Si están durmiendo, ¿qué pasa? No se cae. Lo regañan. Está durmiendo y empiezan a caerse. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? El cabezón, ¿por qué pasa? Estos receptores que están recibiendo la información que te estás cayendo pasan por el espino que y entonces esa información llega a la formación reticular y la formación reticular manda información al asta anterior para que los músculos otra vez se dan cuenta, aunque no está bien definido, pero esa es la función que tiene. ¿Okay? Hay otro tracto también importante que se llama tracto espinotectal. Espinotectal. Otro tracto que se llama espino, eso nomás lo vamos a describir. Tracto espinotectal. El tracto espinotectal va desde la médula espinal a dónde? A los folículos superiores del mesencéfalo. Aquí está el mesencéfalo, voy a ponerlo, ¿sí? Y aquí están los folículos superiores. Estos folículos superiores tienen que ver con la vía visual. La vía visual. ¿Ok? Y entonces fíjense bien lo que hace este tracto. ¿Qué piensan que hace si en relación con los folículos superiores? Y con la vía visual. Hace reflejos, pero ¿qué haría? Pues... Y también hay un tecto espinal, o sea, se comunican, un espino tectal y un tecto espinal. O sea que cuando yo, digamos, alguien me toca, ¿verdad? O simplemente algo me pasa, ¿qué hace? Volteamos, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Esta información que llegó aquí, ¿sí? me lo lleva al tecto espinal y baja una información para los músculos para voltear. A ver, ¿se dan cuenta? Ese es el que, el espino tectal. ¿Okay? Movimientos. ¿Está bueno? Eso es lo que hacemos. Entonces ya tenemos varios tractos ascendentes. Primer tracto ascendente. Espino talámico. Tracto ascendente. Jara. Cualquiera. Mira, la luna. A ver. Aguilar. Ya dijeron el tracto espino talámico. Ascendente. Ascendentes. ¿Cuál? ¿Los saqué? Mata eso. Sigan. ¿Cuál? Espino cerebroso anterior. ¿Cuál otro? Espino rectal, espino tectal. Espino rectal. Espino reticular. Espino cerebroso. Los cordones posteriores se la ponen los fascículos inmediatos y fascículo grácil. Esos son todos los tractos y hay otros como el espino olivar que no está bien definido, realmente no le han. Hay que decirlo todo de memoria. Pero esos son los tractos que se dan cuenta que no es tan difícil. Ahora, hay que hacerlos porque ustedes se van ahorita y compañía se van. Hagan cuenta que eso les va a pasar de noche, ¿sí? Y va a decir, no entendí nada. ¿Está bueno? Entonces hagan estos tractos, suban.